Bienvenidos a este congreso virtual. Me voy a presentar ante todo, yo voy a ser el moderador de esta charla, de esta sala. Es para mí realmente un honor estar aquí. Soy Benjamín Mela, maestro internacional de ajedrez, colaborador de Chess24. Y hoy vamos a estar hablando, voy a estar acompañado y moderando esta charla entre tres notables personalidades del ajedrez educativo. Vamos a estar hablando sobre juegos de ingenio, ajedrez y educación. Para comentar un poquito cómo va a ser la temática, a lo largo de esta hora se va a ir dando un ida y vuelta. Nosotros vamos a estar preguntando, repreguntando estos ponentes que ahora voy a pasar a presentar. Nos van a estar comentando acerca de todo lo referido con esto que les comentaba. Bien, uno de ellos es Luis Gabriel Sánchez Tapia, de España. Luis Gabriel es investigador de juegos de ingenio del mundo, organizador de la Expo de Ajedrez de Madrid, que si no me equivoco es ahora el 19 y 20, se va a estar disputando, desarrollando, mejor dicho. Tenemos también a Fernando Aucielo, de Argentina. Él es licenciado en psicología de la UBA, investigador, escritor y ensayista con diversos libros y artículos publicados sobre el juego. Se desempeña en el área socioeducativa en la ciudad de Buenos Aires. Y por último, vamos a tener a Lázaro Bueno, de Cuba, maestro internacional, doctor en ciencias pedagógicas y autor del libro El Che y el ajedrez. Así que nuevamente les doy la bienvenida y me gustaría que comience hablando Luis, que nos comente un poquito y por supuesto que se vaya dando un ida y vuelta, ¿sí? Que esto haga que nos enriquezca absolutamente a todos. Luis Gabriel, ¿querés comenzar? Muy buenas tardes aquí, creo que allí no es tan tarde como aquí. Un honor para mí y para todos nosotros el poder colaborar y compartir con todos vosotros con nuestro ajedrez. El fin de semana próximo, Benjamín, tendrá lugar el Madrid Chess Conference que dirige Luis Blasco Ibáñez y el cual yo me honro también en ser colaborador. Lo que sucedió durante el mes de octubre fue la Expo Ajedrez de Madrid, el mes de octubre pasado, que consideramos que con todas las dificultades que cualquier iniciativa tiene en estos tiempos, pues se puede considerar que salimos airosos. No voy a decir más. Un placer, como digo. Juegos de ingenio. Por mi parte, llevo mis últimos 20 años dedicado al tema. Conduzco la escuela del Colegio Alborada de Alcalá de Henares, que creo que ahora mismo es el colegio más amplio y numeroso de Alcalá de Henares en España, y también dirijo la escuela del Club de Ajedrez San Fernando. Llevo, como digo, muchísimos años con niños, mi vocación son los niños y estoy encantado de estar aquí. Bien, fantástico. Bueno, me gustaría escuchar a Fernando Aucielo, a él lo conozco, tengo el placer de conocerlo, compartimos también lo que es muchos años en lo que es el plan de ajedrez escolar, y la verdad que cuando Fernando habla, yo creo que es para escucharlo atentamente. Él tiene también una rica tradición en juegos, aparte de, si bien está en el plan de ajedrez escolar. Contanos un poquito, Fernando, tu experiencia, y también para romper el hielo, si se quiere, ¿qué representan los juegos para vos, más en esta época también de pandemia y, por supuesto, todo lo referido al ajedrez? Sí, yo cuando me invitó Esteban a través de Marcelo, ¿no? Reid es un referente total para mí. Lo primero que pensé fue qué difícil que es caracterizar el ajedrez, ¿no? Y a mí me surge siempre la idea de que el ajedrez es un juego. Y cuando uno dice eso, pareciera que choca contra algo que no está del todo bien, que pareciera que ser un juego no es lo mejor que le puede pasar a algo. Y justamente yo me he dedicado toda la vida a jerarquizar la dimensión del juego, la presencia del juego, no solo en la escuela, en educación, también en el trabajo social y también dentro del campo de la salud, que son las tres grandes áreas donde en general
a partir de este tipo de objetos y a partir de este tipo de elementos lúdicos uno ingresa a estos campos, ¿no? Y por eso una de las primeras cosas que a mí me hubiese gustado sostener en este tipo de charla es, el ajedrez es un juego. ¿Y qué significa que sea un juego? Que entonces vamos a tener que empezar a hablar de qué cosa es un juego. Y eso me parece que es el aporte que también podemos llegar a dar desde este humilde lugar, ¿no? De qué es finalmente un juego y por qué el ajedrez es un juego, ¿no? Y bueno, y reconocer a estos invitados, y un honor para mí participar de esta mesa con vos y con los demás, ¿no? Bueno, fantástico, fantástico. Ahora acaba de entrar Lázaro. Queríamos escuchar un poquito la palabra, que por supuesto que se presente, cómo toma también lo que es estar acá en el Congreso, en este Congreso, y después también le invito a la gente a que vayan haciendo preguntas y que cada uno vaya exponiendo, yo voy a ir moderando y que se establezca lo que es ese ida y vuelta. Lázaro también tiene ahora seguramente por supuesto se va a presentar, pero tiene una experiencia muy rica de estar en una universidad en Cuba, trabajando, ¿no? También con los juegos de ingenio. ¿Cómo te va, Lázaro? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Entré un poquitico tarde porque estábamos ahí con problemas técnicos. Pero bueno, es un placer estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Lázaro Bueno, yo soy entrenador FIDE. Actualmente estoy en Aruba, entrenando las selecciones olímpicas que deben participar en la próxima Olimpiada. Y bueno, pues estoy aquí por un convenio, ¿no? Y soy cubano, trabajo en la Universidad de Camagüey en Cuba, soy maestro internacional de ajedrez y doctor en ciencias pedagógicas. Más o menos son mis credenciales, ¿no? Bien, bien, bien. Perfecto. Contanos un poquito, Lázaro, tu trabajo, porque el otro día estábamos ahí hablando, ¿no? Preparando lo que es la ponencia. Tu experiencia con los juegos de ingenio, el juego de ajedrez en la Universidad de Comahue, creo que era, que me habías comentado. Bueno, yo llevo muchos años trabajando en la universidad, casi 30 años, como profesor de ajedrez, porque en las universidades cubanas el deporte es obligatorio, es una asignatura que es obligatoria, en 4 semestres, o sea, en 2 años, da calificación igual que cualquier materia, matemática, física y demás. Entonces, los estudiantes cursan la educación física y opcionalmente escogen un deporte, y uno de ellos el ajedrez. La experiencia con los deportes mentales viene a raíz de estar entrenando la selección olímpica femenina cubana que llevé a la Olimpiada de Bakú, bien, donde en ese entrenamiento me llamaba mucho la atención la Escuela China de Ajedrez. Y paralelamente a ello, aprendí a jugar Go. Porque para entender el libro de Liu Wenche, del profesor Liu Wenche, que es el fundador de la China, hay que entender el Go primeramente, porque ellos han hecho muchas transferencias de un deporte mental a otro. Y ahí, bueno, pues aprendí el Go, me hice el primer dan, y el Go lo incorporé en la universidad también como materia, al igual que las damas, que hacía muchos años lo teníamos en el currículum, y más recientemente el shogi, que es el ajedrez japonés. El shogi es interesante, ¿no? Porque tiene cosas muy buenas parecidas al ajedrez, y esa integración, porque por la experiencia que tenemos en la universidad, nos dimos cuenta que hay estudiantes que no gustan el ajedrez, hay quien le gusta las damas, hay quien le gusta el Go, y por lo menos en esa integración lo que buscamos es que el estudiante tenga una cultura general integral de los deportes mentales. Todos los deportes mentales que aportan a la formación integral del estudiante. Estamos hablando de estudiantes de todas las carreras ahí en la universidad. Y por experiencia hemos hecho algunos experimentos, casi todos los estudiantes alcanzan buenas calificaciones, mayor rendimiento académico. Y ahí estamos tratando de investigar, ya esa es otra etapa futura, cuáles serían los primeros deportes que debía aprender un niño. Quizás siguiendo un principio pedagógico de lo fácil a lo complejo, quizás son conjeturas mías, todavía no hemos concluido, quizás comenzar con las damas, ir a otros deportes más suaves. Pero, por ejemplo, en Japón le enseñan ya desde 2 o 3 años, le enseñan el Go. El Go es muy interesante porque tiene
todos tienen mucho, parecido con el ajedrez, aunque tienen sus características, lo diferencia notablemente, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo que estamos realizando, hicimos un congreso, el primer congreso internacional de deportes mentales, donde participaron los representantes del IMSA, International Mind Sport Association, tuvimos el apoyo de ellos, y participaron figuras relevantes de esos deportes, más el Scrabble, que el Scrabble también lo tenemos incorporado porque es un deporte que, aunque no es considerado todavía deporte mental, porque no se practica en todos los continentes y demás, hay que cumplir un grupo de requisitos para estar incluido en el grupo de deportes, pero el Scrabble también ayuda mucho al estudiante, a la ortografía, a su léxico, es muy interesante, ¿eh? Y de verdad que hemos hecho un trabajo que inclusive esos deportes están en los juegos interfacultades. Allá en Cuba, cada facultad compite en diferentes deportes, el baloncesto, fútbol, todos, pero ahí está también el ajedrez, el Go, el Scrabble, las damas, el dominó, en fin. Bueno, hasta ahí más o menos mi experiencia Cuba, ¿no? Importantísimo, ¿no? Estamos, cualquier pregunta Muy que interesante. Yo creo que muchos países deberían copiar eso de, digamos, sumar estos juegos mentales, estos juegos de ingenio. Luis, el otro día también cuando hablamos, vos querías referirte acerca, y después vamos a pasar con Fernando, acerca de los distintos juegos, como vos decías algo así, Luis, si no me equivoco, que hay ciertos juegos para chicos de 3 años, irías incrementándolo a 6, 9. ¿Podés explayarte y compartirnos? A ver, hay un mensaje que tiene una fuerza especial, y es que cuando la humanidad, nosotros, estamos desarrollando nuestra capacidad, todos juntos, de construcción, de evolución. No solamente existe una evolución natural, también existe una evolución, podríamos llamarla intelectual. Entonces, en esa evolución intelectual histórica, pues si nosotros estudiamos los primeros seres humanos, pues podemos advertir capacidades. Y esas capacidades intelectuales van creciendo y se van desarrollando a lo largo de los años hasta llegar a nuestros días. Estamos hablando de un proceso que, según los científicos, que yo no lo soy, me gusta mucho leer, pero no me puedo considerar científico. Entonces, todo lo que yo diga, aquella persona que me escuche tiene que someterlo a revisión. Los científicos advierten que esa edad nuestra cada vez es más amplia. Empezó por ser, en el siglo XVI eran 10.000 años y ahora son 2 millones de años, 1,5 millones de años, 2 millones de años aproximadamente las cifras que se barajan para un primer ser humano. Entonces, ¿qué ocurre con los niños? Pues que nosotros cuando somos niños, cuando venimos a este mundo, las capacidades, se puede considerar un paralelismo entre las capacidades de un niño y las capacidades de un hombre de hace 1 millón de años. Nosotros evolucionamos, dadas nuestras ventajas enormes, muy rápidamente. Tenemos una enorme cantidad de ayudas y aparte, físicamente se puede decir que nuestro punto de inicio es mejor. No es lo mismo un ser humano de hace 2 millones de años que un ser humano de hoy en día. Entonces, todo esto al final resulta muy interesante verlo de la perspectiva de los juegos. Es decir, que un niño hoy en día con 3 años está preparado para hacer juegos, para afrontar juegos que a lo mejor hace 2000 años pues tenía que tener 10 años o tenía que tener 12 años. Entonces, de ahí surge el concepto tan atrevido de niño superdotado, ¿no? Esto es un tema que está provocando auténticas llamaradas hoy en día, el tema de la superdotación. El ajedrez está muy ligado a esto también. Bueno, lo que quiero decir en resumen es que un juego sencillo está accesible para un niño muy pronto,
y que, aunque parezca mentira, el doctor acababa de mencionar las damas como un juego muy sencillo, pues seguramente que en ese abanico evolutivo de juegos, pues las damas empieza a ser un juego de una complejidad bastante importante. Entonces, claro, lo que nos falta muchas veces es perspectiva de juegos de ingenio. Es decir, si nosotros estudiamos y nos molestamos en nadar por todos los rincones del planeta, nos vamos a encontrar no con media docena de juegos de ingenio, sino con cientos, si no miles, de juegos de ingenio. Y me gusta mucho tratar de mantenerlos al margen de los dados. Es decir, para mí el dado es un juego de ingenio primario, es decir, muy interesante para un niño de 1 año, de 2 años, que empieza a construir su ilusión sobre la capacidad de contar. Ese es el dado. Fantástico como herramienta de ingenio para un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años. Pero el dado nos sigue hasta agotarnos. Y eso, bueno, pues ya sabemos todos las consecuencias. Es decir, el azar no acompaña al ingenio. Esa sería mi primera idea que trataría de que fuera útil en esta pequeña reunión. Bien, bien. Luis, veo que estás bastante ligado, ¿no? Por lo que hablábamos también por este congreso y por dedicarte toda una vida a los juegos aquí de ingenios. ¿Existe como un manual que nos indique la mayor o menor complejidad o que haya un seguimiento lineal evolutivo de los distintos juegos? Digo, como para tomar para parámetro y decir, bueno, no sé, tengo a mi nena y tiene a los 2, 3 años tal juego, después me conviene el otro. ¿Hay un estudio de algo de eso o cada uno lo maneja de acuerdo a la cultura y el conocimiento propio? Pues fíjate, fíjate que estamos en el siglo XXI y yo te diría que estamos en ello. Estamos en la ordenación de los juegos para que en cada momento los niños tengan 80 o 100 juegos accesibles de ingenio a su alcance. Estamos en ello. Yo creo que estamos ahora mismo en un estado, respecto a juegos, en un estado importante de búsqueda, de orden y de adecuación. Ahora mismo, o sea, no me da vergüenza decirlo, porque es que si nosotros respetamos la historia y respetamos las culturas, que son muy diversas y muy profundas, a lo largo y ancho de este planeta, nos vamos a encontrar con juegos de ingenio de todos los orígenes, de todas las culturas, y que nos van a ayudar todos de una manera muy clara a que el ingenio, que es nuestro principal valor del ser humano, pues llegue hasta donde pueda. Bien, bien. Luis, y también a Fernando, y después, perdón, y a Lázaro, y después voy a ir con Fernando ahí, que tengo un tema pendiente que me gustaría que ahí nos comente. ¿Podríamos decir que el juego de ajedrez sea no digo el mejor juego, pero el más completo de todos ellos en cuanto al abordaje, toda esa construcción que tiene, o más allá de la complejidad, es para ustedes el mejor juego con conocimientos de diversidad? Lázaro, Luis, también Fernando, ¿no? Lo sumo. Fíjate si estoy de acuerdo con eso, que yo al ajedrez llevo muchísimo tiempo defendiéndolo como juego máximo. Y es verdad que tenemos decenas de miles de juegos que las grandes compañías de juegos están elaborando. Hay incluso anualmente premios de juegos y todos los años todas las consolas presentan juegos nuevos, pero son todos basados en el espectáculo mucho más que en el ingenio propio del juego, en el espectáculo, en la capacidad de generar espectáculo, que no está mal, que está perfecto, pero la esencia del juego sigue siendo en muchos casos la habilidad con el botón y no el ingenio humano. ¿He perdido el audio? Ah, ya.
¿Se escucha? Lo perdí yo, lo perdí ¿Se yo. escucha? Lo perdí yo. Ahí sí, ahí lo perdí el audio. El micrófono. Perfecto, se escuchó bárbaro. Fernando, te quería preguntar, me gustaría retomar eso que decías de que se considera el ajedrez como juego y el nexo y la cuestión de la socioeducación. ¿Cómo sería? ¿Qué significa? Si nos podés comentar. Disculpame que saque el micrófono, cuando lo pongo me quedo sin retorno para escuchar bien, así que cuando hablo lo pongo, lo dejo de hablar, o sea, ¿sí? El tema de, evidentemente después de escucharlo a Luis y a Lázaro, claro es que, bueno, una clasificación de juego, la clasificación de juegos me parece que es un tema que está en hilo. Porque dicen juego de ingenio, podríamos decir juego de cálculo, podríamos decir esa, y referirnos a bastantes maneras de haber recortado el objeto. Muchas veces uno tiene que saber que se está jugando al ajedrez cuando se acerca a la mesa y ve el movimiento de las piezas y ve que se está moviendo reglamentariamente según el ajedrez que nosotros consideramos que es el ajedrez, porque si no, en principio ponemos un metro, estamos viendo dos personas en un tablero que es ajedrezado para revestir de distintas maneras, ¿sí? Incluso hacer que juegan también, haciendo un juego de representación, y eso es también estar dentro de la consideración del público. Cuando vos me preguntás a mí por la cuestión de la socioeducación, a mí me es importante porque en nuestra región, digamos, hace 30 años era insólito, pero de 20 años a esta parte, recuerdo muchísimo la conferencia que dio Juan Carlos Tedeco, un gran pedagogo argentino, ya en el 99, hablaba de dimensión socioeducativa donde inexorablemente la educación tenía que incorporar cuestiones que tenían que ver con el contexto de inclusión. Entonces, digamos que estos grandes eventos, que son los que nosotros venimos a, te diría, hasta la producción de proyectos en, no sé, Vanessa Sal, o todo ese grupo que empieza a trabajar con proyectos a partir del eje claro de la inclusión y de la justicia. Bueno, eso es un poco introducir la socioeducación, digamos. El juego ya no es más un lugar donde simplemente es a jugar, sino que también vamos a tener que entender muchísimo a estos dos elementos de no producirse. Eso que estamos haciendo, justamente, no sé si es un juego. Vamos, juego básicamente por esto que decía al principio, y si el ajedrez es un juego, yo no estoy muy de acuerdo entre paréntesis que sea el más grande de los juegos, porque verdaderamente uno tiene unas damas internacionales 10x10 con 4 filas caminando para adelante, o infinidad de otros juegos tienen un nivel de complejidad, de cálculo, de estudio tan grande como lo tiene el ajedrez, ¿no? Y yo diría que en ese sentido, tanto el ajedrez como esos juegos podrían estar dentro de una categoría que podría el ajedrez, digamos. El Go muchas veces dice el ajedrez de los chinos. Como alguien vio el ajedrez, podría decir el Go de los occidentales. Que básicamente, digamos, vuelvo a esta idea de que nos remite a tener que pensar qué cosa es este objeto que se llama ajedrez y qué hacemos con él, digamos. ¿Qué hacemos con él en las distintas instancias? La socialización me parece algo a lo que tenemos que atender sí o sí, según lo que nos está marcando el tiempo en las sociedades, los contextos que estamos viviendo. Realmente lo que, digamos, hemos producido hace infinidad de años, décadas diría, en las últimas 2, 3 décadas ha sido un crecimiento de exclusión. Y entonces el ajedrez tiene como juego una cantidad de características sociales, la formación de club, la formación de amistades, los de convivencia y de sociabilidad que implica el hecho de estar jugando uno contra otro, la posibilidad de competir y de ser el mejor en un campo restringido sin ser mejor luego se traslade al campo de serio. Y obviamente, digamos, invitaron acá, saben que mis autores son Huizinga Calvá, Graciela Reines,
donde que constantemente estamos tratando de pensar es en el fundamento de la práctica de este tipo de intervenciones e instituciones, poder lúdica, por ejemplo en Uruguay, Leonardo Lema, Machado, en el campo de la del tiempo libre, o de la UCU, o de la Universidad de la República, o de todo lo que es, digamos, el campo uruguayo, ¿no? Que están preocupados, están en el tema de la lúdica, que simplemente es empezar a meter categorías estético-éticas en la consideración de nuestros abordajes. Esto significa, a ver, yo puedo estar haciendo que juego al ajedrez, pero si cuando termina mi año yo sigo en un lugar donde lo que he producido es exclusión, no es que, yo lo hice bien y la exclusión, no, esto es una tarea de conjunto. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el homo ludens en este sentido, ¿no? Que un juego y una cosa seria se dirime en lo ético, no se dirime en el hacer bien o mal algo, o sea, jugar bien o mal al ajedrez, sino en cómo esas categorías puedo empezar a introducir. Y esas categorías éticas tienen que ver con, obviamente, la convivencia y en lugares como los nuestros, de esto que podría ser considerado un bien cultural, en el sentido de que yo no enseño nada que el otro no sepa. El ajedrez como juego es algo que es del otro, no mío, yo no es algo que doy, sino que más bien soy un mediador de algo que el otro tiene, y en el espacio en el que me toca, ya sea educativo, socioeducativo, del trabajo social, sea de la salud, en esa mediación, ¿qué lugar tiene eso, qué propiedad del otro? Y cuando eso no aparece, es lo que tendría que haber aparecido. Yo tengo particular énfasis en la educación social, donde no siempre, digamos, ha habido una trayectoria donde otro tiene turno, cortesía, la aprensión de las piezas, la motricidad fina de las piezas, la corporeidad que va mucho allá del cuerpo como fisiología, sino más bien como algo que está enhebrado por un sistema simbólico, por un praxis, por un hábito. Bueno, esos hábitos que hacen al juego, me parece que son muy fuertes en la consideración del desafío a futuro que tiene que ver con la inclusión, que es el gran desafío que nosotros tenemos, ¿no? Por eso a mí me gusta decir, bueno, trabajamos en socioeducación, no digo por el plan de ajedrez, qué sé yo cuando estoy enseñando en un terciario para bibliotecarios, o cuando soy convocado a asesorar algún plan o algún tipo de proyecto, obviamente lo hago desde el juego y no puedo no considerar que el discurso tengo que incorporar estos elementos. Y si yo no los veo presentes, bueno, puedo, obviamente yo vivo en una sociedad, en una ciudad súper poderosa que transmite como Persia Anteojera y salir de la vida, digamos, del contexto. Puedo incorporar ese contexto, y cuando incorporo ese contexto, que muchas veces se ha dado, por ejemplo, cuando se dio el cambio en los terciarios hace unos 4 años, donde a mí me han convocado para chicas desde el juego, de este tipo de lecciones, donde teníamos que estudiar todas las currículas, profesor de educación física de Argentina, de América Latina, y ver de qué manera ir sacando. Bueno, ahí evidentemente otra vez vuelve a retornar esta cuestión, ¿no? de la socioeducación y de estos elementos que hoy día comandan. Si el ajedrez es magnífico desde ese lugar, como podría ser cualquier juego que propende a darse con libertad, a darse en un espacio y en un muy mimado para que puedan darse este tipo de emociones que a veces serían violentas en el espacio de lo serio, que propenden a ser un club, que están fuera de la vida cotidiana. Digamos, son todos los elementos que cada juego, cuya función termina siendo que podamos convivir, o sea que cuando termina el juego salgamos a sociedades más justas. Sociedades más justas significa que todos podamos
acceder a los mismos derechos, a las mismas cosas. Si esto no sucede, y bueno, produciendo a través de una manera de vivir que nos está llevando a donde estamos viviendo. Excelente. Bueno, Fernando, clarísimo. Qué bueno, ¿no? Porque uno a veces, yo que, bueno, soy maestro internacional, muchas veces uno nació con la figura de la competición, la de ganar, la del punto, y después con los años, uno, bueno, yo ya estoy desde 2007 al plan de ajedrez escolar, y uno ve otra óptica, otra mirada, esta cuestión social, esta cuestión de inclusión, esta cuestión de toma de decisiones, ¿no? Hay todo un mundo que es impresionante, ¿no? Y es muy grande. Y ahora voy a leer acá algunas preguntas que hacen los que nos están acompañando, las personas. Y también, como hablamos de educación, y esto un poquito vos lo ejercés también como un disparador, me gustaría saber, como hay gente de muchos países diferentes, en este caso Lázaro, Cuba, ya un poco comentaste por el tema de tu trabajo en la universidad. ¿Cómo es en la educación primaria? ¿Cómo es en la sociedad? Más allá de que, por supuesto, tuvieron a José Raúl Capablanca, lo cual les da una ventaja importante, ¿no? En ese envión ajedrecístico, pero la cultura cubana apoya estos juegos, apoya los juegos de preajedrez, apoya el arte lúdico, el ajedrez en sí. Me refiero también a las escuelas en general. ¿Y está bien el trabajo que se está haciendo o se podría mejorar en general? Sí. Nosotros tuvimos el lujo de haber tenido un líder político que ayudó mucho a la masificación del ajedrez. Cuando triunfa la revolución, el Che siempre llevaba su juego de ajedrez, inclusive él visita la Olimpiada de Buenos Aires en el año 1939 porque quería ver a Capablanca. Y bueno, miren, el destino dijo que el Che iba a estar como un cubano más, ¿no? Entonces, cuando triunfa la revolución, el Che fue el principal promotor del ajedrez. Inclusive, él dijo que Cuba tendría grandes maestros y que sería obra de esa revolución naciente. Lo titaron de loco, ¿no? Porque decir, bueno, Cuba, un país tan pequeño, va a tener grandes maestros. Cuba creo que se quedó corto, porque Cuba también tiene grandes maestras y una cantidad enorme de maestros internacionales. Yo formo parte también de esa obra, de ese movimiento de simultánea en los barrios, en los municipios, que propuso el Che. Y que bueno, después quedó como un deporte de Estado, que ingresó en las escuelas por un decreto entre el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Educación. El ajedrez es obligatorio en las escuelas. Y eso propició que, bueno, creó un movimiento enorme, que es una pirámide, comparado con una pirámide. De la escuela usted va a la academia o club para representar a su estado o provincia, y del club usted va a las escuelas nacionales a representar a Cuba. O sea que se va de esa gran masificación, lógicamente surge el talento, ¿no? Eso actualmente se mantiene así, aunque ya el ajedrez no es tan obligatorio en la escuela, se da, pero porque el profesor de educación física en la escuela conoce ajedrez, porque en su carrera recibe ajedrez, y entonces ese profesor tiene un gran reto, de, como la población nuestra es pequeña, tratar de captar o detectar el talento para muchos deportes complejos. O sea que no es solo el ajedrez, Cuba tiene muchos campeones olímpicos en diferentes deportes. Entonces, ese héroe anónimo del profesor de educación física es vital para, no solamente para el ajedrez, sino para todos los deportes. Bien, ¿sí? Pero me refiero no solo al plano competitivo. Cuba lo hace no solo para sacar jugadores, talentos en la competición, pero también lo hace desde un punto de vista de todas estas particularidades que decía Fernando, todo lo importante que es el ajedrez en sí, más allá de la parte competitiva sería. Y en una simultánea gigante que fue récord Guinness en ese momento, Fidel habló de la importancia del ajedrez para dar otro salto, otro nivel. Y el ajedrez ingresó en la televisión, en el canal educativo. Se han impartido más de 15 cursos, una obra monumental. Estamos hablando de cursos de mucho tiempo, de una temporada. Y esos cursos se transmiten los sábados para toda la población. Cada curso lleva un tabloide, que es un pequeño periódico, que cuesta $1 cubano, que es, $1 es como decir 5 centavos de dólar. Cualquiera lo puede comprar. Y ese enlace entre las clases por televisión, ese tabloide o periódico, le ha propiciado una cultura general a la población. Además,
hubo un hecho insólito que fue el más del siglo, Fischer-Spassky, que se siguió en Cuba, jugada a jugada en todos los municipios del país y por la radio. Y eso para mí, yo creo que a nivel mundial fue un hecho que catapultó al ajedrez a una gran masividad, ¿no? Y entonces, la ventaja que en Cuba, por ejemplo, el hijo de cualquier persona, sea pobre, sea de una familia más acomodada, puede llegar a campeón mundial de cualquier deporte sin pagar nada. O sea que es el deporte para todos y el deporte como derecho del pueblo, ¿no? Perfecto. Y entonces se ha ido fortaleciendo los profesores, porque creo que la otra parte es tener juegos, tener practicantes y tener buenos maestros. Entonces creo que eso también se ha ido mejorando porque los profesores son los que enseñan el ajedrez y los entrenadores. Entonces así está, en Cuba se mantiene, no es un secreto, el secreto de los éxitos cubanos es que fue un deporte para todos, ¿no? Un deporte de Estado. Clarísimo, perfecto. Y también tenés un libro que es El Che y el ajedrez, ¿no? Hace muy poquito diste una charla. Sí, bueno. Ese libro fue mi primer libro de varios que he hecho. Entonces, ahí en ese libro se narra toda la trayectoria del Che como practicante del ajedrez. Recordemos que él padecía de asma. Entonces, él practicaba varios deportes, pero donde él siempre estaba muy sistemáticamente, que se refugiaba en su momento de crisis asmática, era en el ajedrez. Y jugaba muy bien ajedrez. Él conoció a varios campeones mundiales porque fue el promotor de los torneos Capablanca y Memoria. Y ahí conoció a Spassky, a Tal, a Fischer, en fin, a todos lo conoció, todos los campeones mundiales que visitaron. Y Cuba también tuvo algo importante, que fue el primer país por donde entró el ajedrez en América. Quizás en los barcos de Colón y demás, quizás hayan traído algunos juegos, como cuando uno va a la playa que quiere llevarse un juego para recrear, ¿no? Parece que dijeron, bueno, vamos a llevarnos un ajedrez que vamos para las Indias y no sabemos qué tiempo demora. Entonces, en esos primeros juegos llegaron a Cuba y hay constancia escrita del escribano de Diego Velázquez. Y entonces, Cuba tuvo algo importante que fue el Club de Ajedrez de La Habana, que llegó a ser el dorado del ajedrez. Ahí se celebraron 2 campeonatos mundiales y también nos visitó el Turco, que era aquel muñeco que era una trampa, pero cuando aquello no se sabía, era una trampa. Era un muñeco que jugaba ajedrez con su madre. Pues visitaba, y entonces, porque Cuba era el dorado del ajedrez en ese momento. Después Argentina. Argentina después ocupó un papel importante por grandes figuras y escritores del ajedrez. Y entonces, yo no estoy... Ahí se entrecortó. Porque las piezas se mueven diferentes. Son piezas diferentes, de diferentes tamaños. Entonces, el practicante niño, cuando se acerca al ajedrez, puede asimilar los patrones sensoriales de tamaño, forma y color. El ajedrez lo brinda. Entonces, yo quería también aclarar de que el Comité Olímpico tiene 5 categorías: deporte físico, deportes mentales, deportes motorizados, deportes sincronizados y deportes asistidos por animales. Y la primera Olimpiada, o sea, el término deporte mental, comenzó en el 1997 en el Reino Unido, donde incluyó juegos de mesa y de carta, que anteriormente se llamaban juegos de ocio. Y algo importante, porque no es lo mismo juego que deporte. Para que sea un deporte, debe haber elementos de competición, que no represente un riesgo para la salud y seguridad de sus practicantes, que no sea dañino para ninguna criatura viviente, que no dependa de un equipo provisto por un solo fabricante y, lo más importante, que no tenga elementos de azar integrados en la competencia. Y ahí donde muchos juegos que son muy buenos no están en la categoría de deportes mental. Y otro requisito es que debe tener un grupo de federaciones que se practiquen en varios continentes, en fin. Y el ajedrez sí se abrió paso, fue de los primeros que se abrió paso como deporte mental. Pero hay otros que todavía no están en la categoría. El ajedrez tiene olimpiadas, campeonato del mundo, en fin. El ajedrez rápidamente, el ajedrez más occidental. El deporte más oriental es el Go en Japón y Baduk en coreano. Fíjense que en Corea el Baduk
está considerado como uno de los deportes líderes. Ellos tienen 2 canales de televisión permanentes, tienen una universidad, la Universidad de Gyeonggi Tenemos ahí un problemita técnico con el internet. Como muy bien dice Lázaro Bueno, en cada zona del mundo se puede vivir con pasión juegos de ingenio. Quería preguntarte eso exactamente. Sí. Lázaro, si quieres dar un cierre, sí, porque se te escuchó entrecortado para pasar a Luis. Sí. La mentalidad oriental es más bien del Go. Los chinos, por ejemplo, es ocupar territorio. Ellos sin un disparo, ellos están dominando el mundo, porque lo de ellos es expandirse, ocupar territorio. Y entonces son 2 mentalidades diferentes. Bien. Pero el ajedrez en realidad fue... Sí. Ahí tenemos. Perfecto. Bueno, gracias, Lázaro. Gracias. Luis, contame un poquito también, porque tengo ganas acá de jugar un poco con los países. España, ¿cómo está en el tema de la educación, el ajedrez? Si buscan campeones o buscan que los chicos nazcan, digamos, que se desarrollen motivacionalmente, mentalmente, cognitivamente. ¿Cómo sería? A ver, yo creo que el juego es la herramienta principal de la educación de un niño. Que el juego puede acompañarnos durante toda la vida. Nosotros podemos enfocar cualquier actividad como un juego. Yo diría que el mundo del trabajo puede ser enfocado como un juego también, un juego de estrategia. Lo que pasa es que, bueno, es más serio porque hay una responsabilidad y hay unas necesidades de cubrir unos objetivos. Pero ese plan de juego serio también le viene bien al niño. Esa seriedad que el ajedrez aporta y que los juegos de ingenio aportan le vienen muy bien al niño, porque le hacen responsable, y al joven también. Entonces esto va en línea directa con la madurez de la persona. Por eso a mí me gusta ligar los juegos de ingenio a medida que se van complicando con la edad. Y en ese sentido quería insistir en que si nosotros vamos utilizando todos los juegos de ingenio que existen en el mundo, podemos perfectamente dar presencia a todas las culturas a lo largo de la etapa escolar del niño. O sea, no hay una cultura que no haya aportado un juego. No existe esa cultura que no aporte un juego. Y yo te diría que la mayoría de las culturas quedan tapadas por un protagonismo excesivo de una cultura determinada. Entonces esto en ingenio es muy triste y hay que hacer un esfuerzo. Yo hago lo que puedo. Hay que hacer un esfuerzo de que ningún juego de ingenio se pierda. Y luego, respecto a lo que decía Lázaro, que está muy acertado, de que en Corea tienen auténtica pasión por un juego propio, a mí me parece muy interesante, porque si en cada país se reconoce el juego que ha existido y que han tenido y que tienen, incluso los que sean capaces de inventar, porque es que no se paran de inventar juegos constantemente, todos ellos se pueden situar de una forma evolutiva y se puede incluso intentar evolucionar. O sea, la magia del ajedrez es que todos los intentos que ha habido de completarlo, de añadirle un personaje, de añadirle una casilla, pues está muy bien, acompañan, pero no gustan a la mayoría. Es decir, el ajedrez no lo ha constituido una sola cultura, el ajedrez lo ha constituido el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay que decir que sí al ajedrez para una olimpiada y hay que decir que sí al ajedrez para compartir, para tener, como muy bien decía Fernando, una razón social de comunión. Compartir, que todo el mundo... El mayor éxito del ajedrez como deporte es que somos capaces de reunirnos 150 países en unas olimpiadas y que seguramente fuera de lo que son las olimpiadas deportivas físicas, las olimpiadas más importantes, de más calado y de más brillo en el mundo y en la historia son las de ajedrez.
son las de ajedrez. Otros juegos están intentando extenderse de la misma forma, pero es que el ajedrez tiene mucha fuerza y esa fuerza no se lo da un país ni una cultura. Esa fuerza se la damos todos, el mundo entero. Desde la isla más pequeña, el país más pequeño que tiene su pequeño club de ajedrez y acude a las Olimpiadas para quedar el último, que es muy encomiable y muy a tener en cuenta, porque a mí me gusta en los concursos siempre dirigirme al que ha quedado el último y preguntarle. Al niño que ha quedado el último en el torneo yo me suelo dirigir casi como obligación para preguntarle que qué ha sentido. Porque realmente para mí ese niño que ha quedado el 184 en un torneo de 184 niños es el más valiente. Entonces no quiero que se me escape ninguno sin acercarme a él y darle la enhorabuena por haber sido capaz de presentarse a una tarea tan dura y tan difícil de poder afrontar. Y si es un abuelo, todavía mejor, con más razón. Es decir, si yo una persona de 50 años que queda el último en un torneo de 400 personas, también me dirijo a él para darle mi enhorabuena por haber sido capaz de reunir el valor suficiente para enfrentarse a 400 personas y comerse pues las 8, las 9 o las 10 derrotas que se acaba de zampar, lo cual tiene un mérito indudable. Es decir, si nosotros sabemos considerar el valor del último, posiblemente el primero suba más alto. Nuestro problema en España ahora es que no podemos vivir el ajedrez como lo vive Cuba. Estamos bastante retrasados con respecto a Cuba, porque yo he estado en Cuba, he tenido esa oportunidad y he visto cómo allí en cada lugar se vive el ajedrez. No hay que buscar los lugares. No. Vaya uno en la dirección que vaya, se va a encontrar con una alegría de ajedrez a pie de calle. No hace falta tampoco preguntar dónde está el club del pueblo, sino que en cualquier rincón hay un tablero de ajedrez y eso para mí me parece maravilloso, maravilloso. Y eso aquí en España pues hay que buscarlo. Yo creo que hoy en día tenemos que valorar si nos hemos convertido en España en una búsqueda, en solamente atentos a los grandes éxitos. Cuando para mí el ver a dos niños jugando en el suelo con un tablero de ajedrez es un éxito total, total. Y eso lo tiene Cuba y España no lo tiene. Espectacular, bueno, gracias. Voy a leer y ahora pasamos con Fernando. Pregunta Víctor Gómez, ¿existe otro juego que conozcan o tenga o posibilite prejuegos y variantes en gran cantidad como el ajedrez y que a su vez sea simple de llevar a las escuelas en cuanto a recursos? Ustedes sabrán mejor que yo, hay otros países donde tal vez tengan una especie de ajedrez en sus escuelas, pero no propiamente dicho este juego. Yo lo que, volviendo, que un ajedrez esté en relación con un ajedrez, digamos, una carrera de peones está tan en relación con un ajedrez, un juego de damas, con cualquier juego posicional de cálculo. O sea, el simple hecho de poner piezas con una ley de movimiento dentro de un tablero, con turnos, ya no vale la pena llamarlo preajedrez. Es un ajedrez si eso va a terminar yendo hacia el ajedrez, pero si eso queda en eso, no tiene una vinculación, tiene tanta vinculación con el ajedrez como con cualquier otro juego. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el Go tiene como más, yo le llamo rango, esto es una cuestión personal, a mí no me agrada poner terminología internacionalmente y no tenga validez. No me gusta pero bueno, no encontré esta terminología en otro, pero me parece que podría llegar a ser descriptiva. Yo le llamo rango. El rango para mí es un juego que con una ley muy simple puede llegar a complejidad muy extrema. Entonces, los juegos que tienen más rango, esto es, que tienen más simplicidad, pero que pueden llegar a mayor complejidad, para mí son juegos que se adaptan mucho a situaciones donde no necesito tener diferenciación de movimiento de piezas, y en ese sentido el Go, la misma pieza,
La ley es realmente, digamos, simple. Es, ponés una de acá, haces un territorio, si te lo encierran entre los 4 costados, la perdés y eso se te resta del territorio. El tiene más puntos, cuando termina el juego, ya está. Por eso son juegos que se pueden aplicar en chicos que no tienen casi edad o en personas que han perdido también la función intelectual que requieren. Y obviamente Go, como juega Lázaro, un primer, realmente se tiene que pasar una vida estudiando para poder llegar a eso, y partió de una complejidad muy simple. Las damas en ese sentido tienen un rango no tan bueno como el Go, una complejidad no tan buena, y el ajedrez el problema que tiene es que tiene un rango corto, esto es que para poder empezar a jugar tenés que diferenciar piezas, diferenciar movimientos de piezas, llegar a estrategias muy básicas. En un juego de ajedrez es infinitamente más complejo que en una más. ¿Por qué? Porque tras cartón de la dificultad que tenés, táctico-estratégica del juego, tenés la dificultad de las leyes del movimiento y la diferenciación de piezas. En ese sentido, si vos, lo que hay que hacer para mí es una secuenciación en todo caso, pero esto es si el objetivo es enseñarle a alguien a jugar a algo. Si el objetivo es ver a qué juegue el otro, ya estamos hablando de otro tema, porque vuelvo a repetir, nosotros hoy no nos estamos encontrando con personas a las que tengamos que enseñar. Nos estamos encontrando con personas que ya saben y que en todo caso, ¿cuál es el lugar de lo que saben dentro de lo que nosotros hacemos? Porque, como bien decían, cada cultura tiene un juego de más, ¿sí? Bueno, a ver, si nosotros estamos trabajando con una comunidad que viene de otro lado, y esa comunidad por ahí tiene otro tipo de juegos, qué sé yo, en África los dos hacen línea, y acá hacemos ronda. Entonces, si yo impongo la ronda, al chico de África le rompo la línea, de la misma manera. El que viene de Paraguay y tiene las damas de 4x4 comiendo para adelante en tablero de 10x10. Y por ahí, a veces cuando uno pone un juego, también lo que está haciendo es decir, este es el que vale y los otros no sé si tanto. Entonces, por eso yo digo, hay que tener un poco de cuidado, porque esto es como la comida. Yo puedo invitar a comer a alguien, lo tengo que también saber el otro qué cultura culinaria tiene, no sea cosa que esté agrediendo o tocando susceptibilidades. Y el un juego como este, que tiene el prejuicio positivo de que ganás esto, sos inteligente, o sos el mejor, o porque sos genial al ajedrez, entonces vení a ayudarme a pensar cuántica. Bueno, como tiene todo eso, entonces uno, bueno. Y la verdad que la experiencia nuestra es que, sí, está bien, jugás muy bien al ajedrez, pero en la vida práctica a veces no tenés la menor idea de cómo cambiar un cuerito, que es para los, lo de la canilla, cuando pierdes un cuerito para la gente de Mega, ¿sí? Sí, verdad, sí, ¿no? Entonces, bueno, lo digo, es eso, ¿no? Pero bueno, mucho y obviamente cuando yo hablo de juego estoy hablando de una categoría, un concepto que engloba tanto el deporte como los juegos de mesa, como la danza, como el tiempo, como la recreación, y obviamente estas son tensiones que dentro del campo de la lucha las seguimos haciendo, y en América hoy estamos necesitando un concepto realmente fuerte de lúdica para poder introducir todos estos elementos y cuestiones que estoy comentando, ¿no? Porque, digo, si no cada cual se va con su definición. Yo, por ejemplo, no sé si el Comité Olímpico es el encargado de definir qué cosa es la clasificación de un juego. Por ahí yo la clasificación de los juegos la buscaría dentro del concierto de estudios con respecto a esto, que se dan a nivel americano, y bueno, en México con Francisco Galán Vélez y todo lo que lo rodea, ya nombré a Ricardo Lema, como podría nombrar a varios en toda América, ¿no? Donde estamos tratando de hacer un consenso en torno a qué cosa es el juego, no para imponerlo, sino para saber cuáles son las dificultades de su definición y cómo esto se aplica en las distintas formas, ¿no? Incluso a las formas del trabajo. Hay una cuestión que me gustaría a mí aportar. Bueno, sí, un segundito, soy muy breve.
Cuando tú hablas de rango, parece que puede haber heridos, es decir, hay juegos mejores y juegos peores. Entonces, una aportación que creo que puede ser de interés es que el juego es mejor no porque sea más espectacular o más bonito, sino porque cumple su función. ¿Y cuál sería para mí la función del juego? Pues hacer que más niños jueguen y que dentro de la vivencia que tiene respecto al juego ese niño o ese joven o ese mayor sea más intenso. Es decir, que si esa persona que está jugando al 3 en raya tiene una vivencia más intensa jugando al 3 en raya que con el ajedrez no le aporta nada. No le aporta nada, ni el Go ni ningún juego. Entonces, si nosotros reunimos a 1000 niños y de esos 1000 niños, 2 viven una experiencia apasionante con el ajedrez y 998 salen de la sala igual que han entrado, pues entonces estamos fracasando rotundamente con un juego que a priori puede ser de gran interés. Si esos 1000 niños están jugando a las 3 en raya, las 3 en raya en sí mismo se puede valorar como un juego simple y prácticamente ridículo, pero si ha hecho felices a 998 niños, el ridículo lo ha hecho el ajedrez. Esa es mi aportación. ¿Por qué lo digo? Pues es bastante sencillo. Es decir, yo en mi colegio tengo 1.600 niños y mi objetivo es que todos disfruten con el ajedrez. ¿Y eso qué significa? Pues que me veo obligado a depositar más tiempo y más energía en los que no llegan al ajedrez que en los que, bueno, pues están pasándoselo maravillosamente desde que tenían 5 años y que casi tienen una vivencia que es propia y autónoma. Mientras que hay niños que se van del colegio sin haber disfrutado nunca con el ajedrez y esos son los que me dejan una huella de qué podía haber hecho yo para que esos niños hubieran disfrutado del ajedrez y no solamente disfrutado, sino que el ajedrez hubiera sido una parte de su experiencia escolar. Pero eso es independiente de la categoría. Si yo eso lo consigo con las 3 en raya, pues dejaré de utilizar el ajedrez. Es así de sencillo. Fantástico, Luis. Bueno, pasó algo increíble. Pasaron los 50 minutos, a la hora. Yo quiero quedarme 6 horas más, pero el formato del Congreso da que sea 1 hora, así que tengo que ir cerrando. Simplemente agradecerles a todos los que participaron, a Fernando Ucielo, a Lázaro Bueno, especialmente también a Luis Gabriel, a ellos 3, que bueno, para mí es un honor muy grande estar aquí, ¿sí? Veo muchas caras conocidas también, no quiero nombrar a cada uno, porque si no también ahí me van a matar otros, pero muchas gracias por darme la oportunidad también de moderar en este congreso virtual. Para mí es una experiencia única, es la primera vez que estoy en un congreso, así que estoy como un poco motivado, emocionado, y estar con gente de la jerarquía como ustedes. Simplemente agradecerles y otro día nos quedamos 6 horas más. Gracias Fernando, gracias Lázaro, gracias Luis y gracias a todos y cada uno que estuvieron ahí escuchándolos. Estos temas tan apasionantes y que tanto seguramente nos aportaron. Un saludo grande para todos. Gracias. Yo creo que el tema da para mucho tiempo, pero realmente si hay que recortar el tiempo, bueno, en otra ocasión. Hasta luego, buenas tardes. Adiós, buenas tardes a todos.